En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Te invito, hermano, a dar like a este video en este momento, compartirlo, y si eres nuevo, si acabas de conocer el canal, te invito a que te suscribas. Esa también es una manera muy buena de poder ayudarnos. Y si te quieres convertir en benefactor, en patrocinador del canal, pues aquí debajo tienes un montón de maneras de poder ayudarnos a seguir evangelizando. Pues bien, hoy el tema que vamos a tocar es un tema espinoso, pero también muy interesante, porque vamos a hablar sobre las apariciones y desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque me han pasado un video de una chica evangélica, la cual afirma, según ella, a su entender, afirma que la Biblia condena, según su parecer, todas las apariciones. Ella con un solo versículo ya acabó con todo ese fenómeno. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Y ya con eso tiró por tierra todo lo que enseña también la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es rica en mostrarnos de que existe una vida post-mortem y que existen apariciones. La Biblia no niega eso, cosa que ella sí. Y con un tono de burla, pues trata de reírse un poquito sobre lo que la Iglesia enseña o los fenómenos sobrenaturales que sí se dan aquí. Yo no sé si en su iglesia o donde sea se dan algún tipo de fenómeno sobrenatural a lo largo de la historia o no, pero en la Iglesia, en 2000 años, yo creo que da para mucho, ¿no? En 2000 años de historia de cristianismo, yo creo que da para bastante. Así que voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a esta chica. No sé quién es, sinceramente. Quizás tú sí la podrás conocer. A mí me mandaron un link y yo vi que tenía un montón de seguidores. Tenía, creo que eran más de 700.000 en TikTok. No sé los que tendrá en otras redes, ¿no? Pero en TikTok sí es bastante activa y le gusta, pues, tirarle, ¿no? a la iglesia. Y con un tono, pues, bueno, mejor véanlo ustedes. Voy a darle a play al video y vamos a ver, a oír atentamente lo que ella dice y vamos luego a reflexionar y a dar una respuesta con la Biblia, porque somos el pueblo de la Biblia, los católicos, por mucho que a los protestantes les duela y a los evangélicos piensan que ni tú ni yo cogemos una Biblia jamás, ni sabemos cómo se abre ese libro, ¿verdad? Pues bien, vamos a oír lo que dice esta mujer y vamos a darle respuesta. Ay, ahora resulta que se aparece la Virgencita de Guadalupe, Virgencita de Fátima y todas las vírgenes que tú quieras y se te aparecen los angelitos, tú vas y caes redondito, que mantequilla. Estamos en tiempos de que usted aprenda a hacerles a quemarte al chamuco. Y sí, yo sé que esto va a incomodar un montón, pero bueno, la verdad no se negocia, así de simple. Millones de personas requete inteligentes, devotas, genuinamente devotas, hambrientas de Dios, dicen haber experimentado algo pues profundamente real en ciertos lugares, ¿no? Visiones, curaciones, una presencia que no tiene como explicación racional. Hay personas que dicen que eso puede ser real y el punto no es que no sea real, el punto es que de dónde viene el asunto. Segunda de Corintios 11:14, ya te lo debes tener hasta tatuado. Satanás se disfraza de ángel de luz. Más eso significa que esa apariencia puede ser luminosa. Quiero parar aquí un segundito, porque ella llega a negar incluso las curaciones. Lo voy a pasar un poquito más atrás porque quiero hacer especial hincapié en eso. Creo que por este punto puede ir. Vamos a oírlo de nuevo. Llega a negar incluso las curaciones. Y fíjense que en el Nuevo Testamento se muestra que esa señal de las sanaciones iban a acompañar a los creyentes. Oigamos.
una presencia que no tiene visiones. Experimentado algo pues profundamente real en ciertos lugares, ¿no? Visiones, curaciones, una presencia que no tiene como explicación racional. Hay personas que dicen que eso puede ser real y el punto no es que no sea real, el punto es que de dónde viene el asunto. Segunda de Corintios 11:14, ya te lo debes tener hasta tatuado. Satanás se disfraza de ángel de luz. Más eso significa que esa apariencia puede ser luminosa, puede ser hermosa, que puede ser sobrenatural y que puede ser genuinamente impresionante. Cual implica que usted se haga una pregunta muy honesta: ¿qué es lo que estás examinando ante ciertas apariciones? ¿Cuál es el criterio para validar si eso viene de Dios o no? Primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¡Boom! Que pruebes, que examines, que revises. Además, sabes que ese verbo griego era un verbo usado para verificar la autenticidad de una moneda. Eso es un mandato para que tú hagas auditoría. Entonces, tu criterio para verificar si algo viene de Dios o no, si tú viviste la experiencia o no. Es que hubo muchas personas, ¿y eso qué importa? Ay, es que resulta que te produjo mucha paz, ¿y eso qué importa? Es que resulta que se me pararon los pelos y se me salieron las lágrimas. Mae, no. Bien, pues ahí tenemos la explicación de esta chica, ¿no? Sobre las apariciones, sanaciones, visiones, aquí debajo en el rótulo, sueños. En la Biblia se nos enseña que hay apariciones de ángeles, de Jesús. Ahora lo vamos a explicar. Hay visiones, apariciones, sueños. Fíjense, San José recibió en sueños el mandato de Dios por medio de un ángel diciéndole que tenía que tomar a María por mujer. Y eso fue un sueño. Y un ángel a través de ese sueño. Y visiones. Pero bien, esa es la explicación que da esta muchacha, ¿verdad? Respecto a lo que ella cree que es cierto. Hace una exégesis un tanto forzada, ¿verdad? Sobre lo que la Biblia realmente enseña. Pues bien, esa frase de Satanás se disfraza de ángel de luz, pues parece muy contundente. Y esta señora y muchos protestantes y evangélicos la utilizan como si con ese versículo ya se cerrara cualquier discusión sobre las apariciones. Y usan ese versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y sí, eso es absolutamente bíblico. No estamos negando eso. ¿Satanás puede engañar? Por supuesto. ¿Puede falsificar experiencias espirituales? Por supuestísimo. Y puede presentarse bajo una apariencia aparentemente buena. Nadie que conozca mínimamente la doctrina católica niega eso. Pero aquí aparece el primer problema. De esa verdad no se deduce que toda aparición sea demoníaca. De hecho, si San Pablo quisiera enseñarnos que ante cualquier fenómeno sobrenatural debemos decir automáticamente, eso es de Satanás, habría dado una orden muy sencilla. Rechacen todas las apariciones, todo viene de Satanás. Pero no, resulta que enseña exactamente lo contrario. Lean, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Ese es precisamente el principio católico. No creérselo todo, pero tampoco negarlo, sino discernirlo. Y San Juan dice exactamente lo mismo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus para ver si son de Dios. Fíjate en el lenguaje de la Escritura, en la palabra de Dios. San Juan no dice, todo espíritu que se manifieste es demoníaco. No. San Juan no dice eso. Dice, examinad los espíritus para saber cuáles vienen de Dios. Y ahí está el problema de esa argumentación
para poder distinguir un espíritu falso de uno verdadero. Tiene que existir la posibilidad de ambos. Por ejemplo, decir Satanás puede disfrazarse de ángel de luz no demuestra que no existan auténticos ángeles de luz. Por eso se disfraza, porque existen. De no existir esos ángeles de luz, ¿por qué iba a usar un disfraz que no existe, que no tiene una apariencia real? Precisamente usa un disfraz porque él intenta imitar algo verdadero, porque el demonio, si por algo se le conoce, es por ser el mono de Dios. Todas las cosas de Dios lo quiere imitar. Y si queremos hablar solamente desde la Biblia, tenemos ejemplos para ser dulces, para parar un tren. Por ejemplo, nos vamos a la transfiguración. Allí sucede algo extraordinario. Moisés y Elías aparecen y conversan durante un rato con Jesús. ¿Delante de quién? De Pedro, de Santiago y de Juan. Moisés llevaba siglos muerto. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice expresamente que Moisés y Elías se aparecieron y hablaban con Jesús. Entonces, hago una pregunta muy sencilla. ¿Puede una persona que está en la gloria aparecer por voluntad de Dios? Según San Mateo 17, evidentemente sí. La Biblia lo dice sin tapujos. Y todavía hay algo más sorprendente. Después de la muerte de Cristo, Mateo relata que se abrieron sepulcros, que muchos cuerpos de santos fueron resucitados y que entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. También tenemos que borrar Mateo capítulo 27, porque alguien haya decidido que los santos nunca pueden aparecerse. Y los ángeles aparecen en la Sagrada Escritura de manera continua. Por ejemplo, en nuestra Biblia católica contiene un libro, el libro de Tobías, donde podemos ver, por ejemplo, al arcángel San Rafael, el arcángel que llevaba las oraciones ante el trono de Dios. Y no solamente eso, en Éxodo, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, es que es demasiado, es demasiado lo que la Biblia nos enseña sobre los ángeles. Los ángeles aparecen continuamente. Fíjense, después de Pentecostés, cuando la iglesia pues, comenzó a rodar, el centurión Cornelio ve claramente en una visión a un ángel de Dios. Fíjense, en una visión, cosa que esta mujer niega. Niega la visión y niega la existencia del ángel. Pues con este versículo que aparece en Hechos, pues tiramos por tierra los argumentos de esta señora. Por tanto, el centurión Cornelio, eso pueden leerlo en Hechos de los Apóstoles, ve claramente en una visión a un ángel de Dios que entra donde él está y le habla. Y esa aparición desencadena un acontecimiento fundamental para la expansión del Evangelio. Por tanto, bíblicamente, el problema nunca ha sido, ¿pueden existir apariciones? Porque la Biblia lo muestra. La Biblia nos responde que sí existen. Pero el problema es otro. Es otro. ¿De dónde procede una determinada aparición? Y ahí es donde está la advertencia de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Claro que Satanás puede engañar. Claro que una visión espectacular no demuestra automáticamente que eso venga de Dios. Claro que llorar, emocionarse, sentir paz o experimentar algo inexplicable no constituye por sí solo una prueba de autenticidad. Pero precisamente por eso San Juan manda examinar
los espíritus. Y la Escritura comienza a darnos criterios. El primer criterio, Cristo. San Juan continúa diciendo que el espíritu debe de confesar auténticamente a Jesucristo. Segundo criterio, el evangelio recibido de los apóstoles. San Pablo llega a decir que aunque apareciese un ángel del cielo, si ese ángel que se aparece ante ti y ante mí nos anuncia un evangelio diferente, debe de ser rechazado. Por eso la iglesia es muy sabia cuando dice alguien, por ejemplo, en Colombia, según yo sé, en la actualidad hay más de 100 videntes que dicen que ven a la Virgen. Yo he conversado con alguna que otra vidente que quería venir aquí al canal, se autoinvitaba. Mira, José Manuel, podemos ver. Vale, de acuerdo, vamos a hablar. Pero cuando yo me daba cuenta que estaban en contra del Papa, cuando yo me daba cuenta que enseñaban cosas contrarias a la Iglesia, por tanto, contrarias al Evangelio, ¿yo qué hacía? Lo que decía San Pablo, que aunque se apareciera un ángel del cielo y nos dé un evangelio diferente, lo tenemos que rechazar. Sea anatema, dice San Pablo. Por tanto, si enseñan algo diferente a lo que la iglesia enseña, eso es falso. Y por ahí hay algunos que otros videntes por aquí por YouTube que niegan verdades de fe, que dicen ser muy piadosos y piadosas, pero niegan el evangelio. Y otros principios que no tenemos nada que ver ni vamos a comentar en este momento, pero que ya sí habrá momento. Por tanto, esto que te estoy contando es importantísimo. San Pablo no dice, si aparece un ángel, créetelo. Tampoco dice, si aparece un ángel, es el diablo. No, no. Dice en esencia, examinen lo que enseña. Contradice el evangelio apostólico. Fuera. Aunque produzca luces, aunque veamos prodigios, aunque provoque lágrimas, nos emocionemos, aunque alguien diga haber sentido una paz extraordinaria, todo eso es subjetivo. Tercer criterio, los frutos. Los frutos. Nuestro Señor Jesús lo dejó clarísimo hablando precisamente de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y ya los estamos conociendo, a esos profetas y a los amigos de los profetas. Por sus frutos ya los estamos conociendo. Y aquí es donde resulta extraordinariamente interesante comparar esta enseñanza bíblica con la forma en la que actúa la Santa Iglesia Católica. Porque algunos parecen imaginar que en la Iglesia sucede algo así. Imagínate, alguien dice, se me apareció la Virgen, y automáticamente aparecen allí 20 obispos y levantan un santuario y dicen, todo esto es verdadero. No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Las normas vigentes de la Iglesia para estudiar todos estos presuntos fenómenos sobrenaturales son extraordinariamente prudentes y fueron promulgadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el año 2024 y sigue siendo el marco utilizado por la Iglesia. Entonces, ¿qué examina la Iglesia? ¿La Iglesia en qué se fija? En estos puntos que te voy a dar ahora. En primer lugar, en la credibilidad del supuesto vidente. Su equilibrio, su honestidad, su humildad y algo también muy importante, su obediencia y comunión eclesial.
la ortodoxia doctrinal de sus mensajes. Si hay cosas extrañas, pues el veredicto sería negativo. También, pues, la Iglesia examinaría la ortodoxia doctrinal de sus mensajes, obviamente, si existen auténticos frutos de oración, conversión, vocaciones y caridad. Pero la Iglesia no solamente va en busca de las cosas buenas. No, 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 no. No nos engañemos. La Iglesia va, obviamente, investiga al vidente o la vidente. Y van a investigar y van a examinar todo eso, su honestidad, si tiene afán de protagonismo, afán de dinero. Eso lo ve después. Pero se va a fijar en si es obediente a la Iglesia, la ortodoxia de sus mensajes, si es honesto, su humildad, si está equilibrada. Pero también la Iglesia va a ir a buscar señales negativas, como cuáles, errores doctrinales, si existen mentiras, si existe manipulación, si existe espíritu sectario, si hay un afán de dinero, si hay una búsqueda de fama o de poder, si hay conductas gravemente inmorales, si hay problemas psicológicos que puedan explicar diferentes fenómenos, incluso posibles episodios de histeria colectiva. La Iglesia lo investiga todo. Y luego, cuando existen objetos, fotografías, videos, supuestos milagros físicos o fenómenos biológicos, las normas contemplan la intervención de especialistas y análisis científicos, médicos y técnicos. Eso sí que es probar los espíritus. Eso sí es hacer lo que manda San Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1. Por eso me parece curioso escuchar a alguien citar ese versículo contra el catolicismo, cuando precisamente la Iglesia lleva siglos haciendo institucionalmente aquello que el versículo ordena hacer. Y todavía hay una precisión fundamental. El catecismo, en los numerales 66 y 67, enseña que con Cristo la revelación pública ha quedado definitivamente completada. No aparecerá mañana la Virgen para añadir un nuevo evangelio, ni un vidente o supuesto vidente que pueda aparecer diciendo que viene a corregir el evangelio de nuestro Señor Jesús o a completar algo que los apóstoles olvidaron enseñar. Eso sería falso. Pero el mismo catecismo añade inmediatamente que a lo largo de los siglos han existido revelaciones privadas, algunas conocidas por la autoridad de la Iglesia, cuya función nunca es completar a Cristo, sino ayudarnos a vivir más plenamente su única revelación. Es decir, Guadalupe no añade un nuevo evangelio. Fátima no añade otro depósito de la fe. Ningún católico está obligado a creer una revelación privada como cree, por ejemplo, en la Trinidad, de la Encarnación o la Resurrección. Y las propias normas actuales aclaran que incluso con un nihil obstat no convierte un fenómeno en objeto de fe, ni obliga a los fieles a aceptarlo. Entonces, esto que estamos comentando desmonta otra caricatura. La postura católica no es, se apareció la Virgen, créetelo. No, 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 no. La postura católica es la misma que la que nos encontramos en la Sagrada Escritura. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. El espíritu va y viene por donde quiera. Sopla por allí, sopla por allá. No despreciéis las profecías.
pero sí hay que despreciar a los falsos profetas que comercializan con ustedes. A eso sí, a eso sí. La Sagrada Escritura nos enseña ¿a qué? A examinarlo todo y a quedarnos con lo bueno. Y esto también lo comprendieron perfectamente los grandes maestros de la teología mística. San Juan de la Cruz, uno de los mayores místicos de la historia del cristianismo, nunca negó que Dios pudiera conceder experiencias extraordinarias, pero advertía severamente contra la obsesión. Y eso es algo que podemos acusar hoy a muchos católicos que tienen la obsesión de buscar visiones, mensajes y novedades espirituales. YouTube está así, así. Hermano, Cristo es suficiente. Un video en YouTube no va a completar el Evangelio. Te engañaron por ahí. Todo fenómeno auténtico tiene que conducir nuevamente a Él, a Cristo. Todo debe de señalarlo a Él, no al vidente ni a su séquito. El propio dicasterio para la doctrina de la fe utiliza esta enseñanza de San Juan de la Cruz al explicar cómo deben de entenderse estas experiencias. Y aquí tenemos un equilibrio maravilloso. El crédulo dice: he visto una luz, tiene que ser Dios. Error. El racionalista religioso dice: ha visto una luz, tiene que ser el demonio o una mentira. También está en el error esa persona. El discernimiento cristiano nos dice: vamos a examinar. Examinémoslo. ¿Está conforme con Cristo? ¿Con la fe apostólica? ¿Produce frutos de santidad? ¿Existe humildad? ¿Obediencia a la iglesia? ¿A su obispo? ¿O hay dinero, manipulación, protagonismo, miedo o un espíritu sectario ahí detrás? ¿Puede explicarse aquello naturalmente? ¿Existe un trastorno psicológico? ¿Se contradice el supuesto vidente? ¿Sus profecías comienzan a fallar? Esto es discernimiento. Y muchas veces me culpan a mí por discernir, Dios mío, por discernir, por no ser un ciego, por no ser demasiado crédulo y creerle a cualquiera que me venga diciendo que es una vidente y que Dios habla a través de ella o de él. El discernimiento es la diferencia entre alguien que se lo cree todo y alguien que quiere, conforme a las reglas de la Sagrada Escritura y de la Iglesia, pues estudiarlo y verificar si eso realmente viene de parte de Dios. Y la historia espiritual de la Iglesia conoce perfectamente también la acción demoníaca. Al hablar oficialmente de Santa María Teresa, por ejemplo, hay documentación vaticana donde se menciona ataques y vejaciones diabólicas y los compara expresamente con los sufridos por Padre Pío. Padre Pío se llevaba unas palizas tremendas de parte del demonio. Los frailes iban a su celda y lo encontraban tirado en el cielo sangrando con moratones. Y el demonio lo atacaba, lo vejaba. Los santos nunca fueron ingenuos respecto al demonio, pero tampoco cometieron el error contrario de atribuirle todo lo sobrenatural, porque entonces acabaríamos llegando a una conclusión verdaderamente absurda. Tendríamos que sospechar de Gabriel cuando aparece,
de los ángeles del Nuevo Testamento, de Moisés, de Elías, cuando aparecieron en la transfiguración, y hasta de las visiones que Dios mismo concede en los hechos de los apóstoles, la visión y sueño que tuvo San José. Y todavía existe un texto que para un católico resulta especialmente impresionante. Segunda de Macabeos, capítulo 15, Judas Macabeo contempla en una visión al difunto sumo sacerdote Onías, que oraba por su pueblo. Y después aparece también el profeta Jeremías, ya fallecido, del que se dice que amaba mucho a sus hermanos e intercedía por su pueblo. Ahí tenemos en ese mismo pasaje aparición e intercesión de los justos ya fallecidos. Por supuesto, sé que muchos protestantes no aceptan Segunda de Macabeos como inspirado. Por eso ni siquiera necesitamos comenzar por allí. Mateo 17, Mateo 27, Hechos capítulo 10, versículo 1, Primera de Juan capítulo 4, Tesalonicenses 5. Eso ya es suficiente. Así que cuando alguien diga, cuidado, Satanás se disfraza de ángel de luz, el católico puede responder tranquilamente. Por supuesto, la Iglesia lo sabe desde hace ya 2000 años. Precisamente por eso la Iglesia discierne todos esos fenómenos, pero utilizar Segunda de Corintios, como esta señora, capítulo 11, versículo 14, para concluir que toda aparición de María, de un santo o de un ángel, es demoníaca, en primer lugar, no es defender la Biblia. Estás atacando incluso a la palabra de Dios. Es hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia jamás dice. Porque la Escritura no ordena rechazadlo todo. La Escritura nos dice, nos enseña, examinen todo. No seamos crédulos, pero tampoco llamemos demoníaco a todo aquello que no cabe en nuestros prejuicios anticatólicos. Porque tan peligroso es aceptar una falsificación del enemigo como llegar al extremo contrario y atribuir al enemigo aquello que verdaderamente pudiera proceder de Dios. Como acusaban a Jesús, él realiza esos prodigios por poder de Belcebú, le decían los fariseos a Jesús. Esta señora igualmente actúa como una farisea. ¿Y qué dice? No. Esos fenómenos que ocurren, esas apariciones de María, de los ángeles, de los santos, eso es por obra de Belcebú, del demonio. Fíjense, fariseísmo puro y duro. La posición católica es mucho más seria, mucho más prudente y sobre todo profundamente bíblica. Cristo en el centro. Cristo en el centro. El Evangelio como norma. Los frutos como evidencia. La razón y ciencia como auxiliares. El discernimiento de la Iglesia como garantía de esa prudencia. Como decía San Pablo, quedémonos con todo lo que sea bueno. Por sus frutos vamos a conocer todo. Pues hermano, yo espero que te haya dado pues algunos consejos que tú puedas absorber para tu vida de fe, para poder defendernos ante esas personas que a veces nos dicen, es que las apariciones de María, esa que tú adoras, eso es un demonio, eso no es una aparición, están muertos, no pueden aparecer, por tanto es el demonio. Seguramente en alguna que otra ocasión te lo habrán dicho. Déjamelo ahí en los comentarios. Pues mira, José Manuel, a mí me dijeron tal día tal tontería. Fíjate, me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Y también dime desde qué lugar me estás viendo. Mira, José Manuel, te veo de Argentina, desde Estados Unidos, desde México, desde Paraguay, desde Chile, desde donde me estés viendo. Mándame ahí un saludito. Saludo desde el lugar que me estés viendo. Pues hermano, como dije al comienzo, y me despido igual, te pido pues que apoyes al canal
con tu like. A ver si se ven los deditos. Ahí. Los deditos, ahí, like, dedito para arriba. No, ¿no te gusta? Dedito para abajo. No hay problema. Aquí no hay problema con eso. Aquí, al gusto del consumidor. ¿No te gusta? Dedito para abajo. ¿Te gustó? Dedito para arriba. Pero no te quedes así, inmóvil. Si has consumido este video y te gustó, dale like. No pasa nada. Si le das, me ayudas. No le das, seguimos siendo amigos. Pues hermanos, que paséis una excelentísima tarde. Dios te guarde. Dios te bendiga.